Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del cosmos y las vidas de nuestros ídolos. Hoy, mis amigos, venimos cargados con una predicción que les va a volar la cabeza. Sí, esa que hemos estado esperando, la que genera tanto revuelo y especulación en redes sociales y en todos los rincones del Internet. Vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, una pregunta que muchos se hacen y que hoy, gracias a la sabiduría de la astrología, intentaremos responder de la manera más intrigante y reveladora posible. ¿Será verdad? ¿Habrá un nuevo miembro en la familia de una de las estrellas más codiciadas del momento? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las cartas astrales para descubrir si nuestro querido Kanyaman tendrá una hija. Así que si todavía no son parte de esta increíble comunidad, los invito de corazón a que se suscriban ahora mismo. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Vamos a empezar esta aventura juntos. Como saben, Kanyaman es un nombre que resuena con fuerza en todo el mundo. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo, lo han convertido en un fenómeno. Cada paso que da, cada noticia que surge sobre su vida personal, es analizada con lupa por sus millones de seguidores. Y últimamente la pregunta que más ronda en la cabeza de muchos es sobre paternidad. ¿Está en sus planes formar una familia? Y si es así, ¿qué nos deparan los astros para él en ese aspecto? Pues bien, hemos consultado a uno de los astrólogos más reconocidos en el medio, alguien que ha logrado descifrar complejos tránsitos planetarios y predecir eventos con una precisión sorprendente. Y lo que nos ha revelado es, bueno, realmente impactante. Para entender esta predicción, primero debemos adentrarnos un poquito en su carta natal. Los astrólogos analizan la posición de los planetas en el momento exacto de nuestro nacimiento para entender nuestra personalidad, nuestros potenciales y también los ciclos vitales que atravesamos. En el caso de Kanyaman, su carta astral nos muestra un hombre con una energía vital muy fuerte, impulsado por sus pasiones y con una gran capacidad para conectar con el público. Pero cuando hablamos de temas familiares, de descendencia, hay ciertos puntos clave que debemos observar: la casa V, que rige la creatividad, los romances, pero sobre todo los hijos, y la posición de Venus, el planeta del amor y la armonía, y la luna, que representa nuestras emociones, y la maternidad/paternidad. Nuestro astrólogo ha estado observando los tránsitos planetarios que afectan a estas áreas de la carta de Kanyaman, y lo que ha encontrado es muy interesante. Hay una conjunción de planetas que en astrología se considera un indicador muy fuerte de la llegada de un nuevo ser. Específicamente está habiendo una influencia muy potente de Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, en la casa V de su carta natal, y esto está ocurriendo en un momento astrológicamente muy significativo para él. Júpiter tiende a traer abundancia y expansión, y cuando toca la casa de los hijos, la predicción es bastante clara: hay una alta probabilidad de que un hijo llegue a su vida. Esta influencia de Júpiter en la casa V es como una luz verde cósmica que ilumina el camino hacia la paternidad. Júpiter es conocido como el gran benéfico en astrología, y su paso por la casa de los hijos sugiere un periodo de crecimiento, alegría y abundancia en este ámbito. Imaginen un jardín fértil, listo para recibir nuevas semillas y florecer con la llegada de un nuevo miembro. Pero aquí viene lo verdaderamente intrigante: la predicción no se queda solo en la llegada de un hijo, sino que apunta a un género en particular. Al analizar los aspectos que Venus, el planeta del amor y la belleza, está haciendo en este momento, y considerando la energía que rodea a la luna, que rige nuestras emociones y la forma en que nutrimos, en su tránsito actual y su conexión con su carta natal, la balanza se inclina fuertemente hacia un niña. Sí, mis amigos, las señales son muy fuertes. La energía femenina, la dulzura, la creatividad y la sensibilidad asociadas a las hijas, parece ser lo que los astros tienen reservado para Kanyaman. El análisis de los aspectos de Venus, particularmente si está aspectando de forma armónica a la Luna o a otros planetas en la casa V, es crucial para determinar el género. Cuando Venus muestra aspectos favorables, a menudo se asocia con la energía femenina y la belleza. La Luna, por su parte, es la gran nutridora y receptora, y su estado en tránsito y su relación con la carta natal de Kanyaman refuerzan esta tendencia hacia la feminidad. Imaginen por un momento Kanyaman con esa dulzura y ese carisma que tanto nos encanta, como padre de una pequeña princesa. La verdad es que la imagen es bellísima, ¿no creen? Los astrólogos
Menudo observan los aspectos a Venus y la Luna para determinar el género, ya que Venus representa el amor en su forma más bella y la Luna, la nutrición y la sensibilidad. Y en este caso la conjunción de estos planetas, con la energía expansiva de Júpiter, está creando un escenario astrológico que grita niña. La metáfora de Can Yaman como padre de una pequeña princesa, evoca imágenes de ternura, protección y un amor incondicional. La influencia de Venus podría manifestarse en su relación con su hija a través de gestos románticos, apreciación por la belleza y una profunda conexión emocional. La Luna, a su vez, sugeriría una naturaleza protectora y maternal, incluso desde la perspectiva paterna. Por supuesto, siempre debemos recordar que la astrología nos muestra tendencias, probabilidades, caminos que se abren. No es una sentencia definitiva e inamovible. El libre albedrío y las decisiones personales siempre juegan un papel crucial en nuestras vidas. Sin embargo, cuando estas tendencias son tan marcadas, tan potentes, es difícil ignorarlas. Y en este caso, la fuerza de la predicción es innegable. La astrología nos da un mapa, pero somos nosotros quienes decidimos el camino. Sin embargo, cuando el mapa señala claramente hacia un destino específico, con indicadores tan sólidos, es natural sentir una gran expectativa. La interpretación de los tránsitos planetarios no es una ciencia exacta en el sentido predictivo absoluto, pero sí ofrece una comprensión profunda de las energías que nos rodean y las posibles direcciones que nuestras vidas pueden tomar. Piensen en cómo esta noticia podría influir en su vida, en su carrera. Un hijo y más aún una hija, suele traer una nueva perspectiva, una nueva etapa de madurez y responsabilidad. Para un artista como Can Yaman, esta experiencia podría nutrir su arte, darle nuevas profundidades a sus interpretaciones, quizás incluso inspirarlo a tomar proyectos con temáticas más familiares o paternales. Es fascinante pensar en cómo los eventos de la vida personal pueden resonar en la esfera profesional. La paternidad puede ser una fuente inagotable de inspiración para un actor. Las emociones profundas y las nuevas responsabilidades que acompañan a tener un hijo pueden traducirse en actuaciones más ricas y emotivas. Quizás veamos a Can Yaman explorar roles que reflejen esta nueva faceta de su vida, roles que transmitan la ternura y el amor de un padre. Además, si nos ponemos a especular un poco más, ¿cómo creen que sería como padre? Con la energía de Leo que muchos perciben en él, podríamos imaginar un padre protector, cariñoso, que disfruta de ver crecer a su hija, de compartir juegos y risas. La influencia de Venus podría hacer que sea un padre muy romántico, que disfrute de los detalles, de las cosas bellas de la vida junto a su pequeña. Y la Luna, que habla de nuestras raíces y emociones, sugiere una conexión profunda y sensible. La energía de Leo, un signo de fuego asociado con la generosidad, la lealtad y la protección, encaja perfectamente con la imagen de un padre devoto. Si sumamos a esto la influencia de Venus, podríamos esperar un padre que cultive la belleza y la armonía en su hogar, compartiendo momentos de placer y disfrute con su hija. La Luna, por su parte, le otorgaría una profundidad emocional, una capacidad para conectar a un nivel intuitivo y sensible con su hija. Es importante recalcar que esta predicción se basa en el análisis astrológico de su carta natal y los tránsitos actuales. Nuestro experto ha dedicado tiempo y estudio a comprender estas complejas interacciones cósmicas. Y la conclusión a la que ha llegado es consistentemente la misma: la llegada de una hija es altamente probable en el futuro cercano de Can Yaman. El astrólogo, con su conocimiento de las configuraciones planetarias y los ciclos astrológicos, ha llegado a esta conclusión tras un análisis minucioso de la carta natal de Can Yaman. Se han considerado los tránsitos de los planetas principales y su impacto en las casas relacionadas con la familia y la descendencia, así como los aspectos específicos que influyen en la determinación del género. ¿Y cómo reaccionará él? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero si algo sabemos de Can Yaman es que es un hombre que abraza la vida con pasión, y que ha demostrado ser muy conectado con sus emociones, a pesar de las presiones de la fama. Si esta predicción se cumple, sin duda sería uno de los momentos más hermosos y transformadores de su vida. Can Yaman, conocido por su energía y su carisma en pantalla, también ha mostrado destellos de una sensibilidad y una profundidad emocional que sugieren que acogería la paternidad con el corazón abierto. La fama y la atención constante pueden ser abrumadoras, pero la llegada de un hijo a menudo ancla a las personas y les proporciona un propósito y una alegría aún mayores. Hemos visto casos similares en la astrología donde tránsitos planetarios tan fuertes en la casa V, con influencias claras de Venus y la Luna apuntando hacia un género,
se han manifestado de manera muy precisa. Es una de esas áreas de la astrología que realmente asombra por su capacidad de reflejar los ciclos de la vida humana. La precisión de estas predicciones, cuando los indicadores son fuertes, es una de las razones por las que la astrología ha fascinado a la humanidad durante siglos. La casa V como centro de la expresión creativa, el romance y los hijos, es un punto focal para entender estos temas. Y cuando las energías de Venus y la Luna se alinean de manera tan concluyente, la predicción se vuelve aún más compelling. Así que, mis amigos, la predicción es clara y realmente emocionante. Las estrellas parecen susurrarle a Can Yaman que se prepare para recibir la dulzura y la luz de una pequeña niña en su vida. Una hija que sin duda, llenará su mundo de una alegría y un amor incomparables. Es un vistazo fascinante a lo que el futuro podría depararle a una de las personalidades más queridas del espectáculo. La imagen de Can Yaman con su hija es una que muchos fans ya están visualizando, y las estrellas sugieren que esta hermosa visión podría convertirse en realidad. La dulzura, la luz y el amor que se asocian a la llegada de una hija son energías poderosas que pueden transformar vidas. Hemos explorado las claves astrológicas, hemos analizado las influencias planetarias y hemos llegado a una conclusión intrigante y llena de esperanza. La posibilidad de que Can Yaman se convierta en padre de una niña es, según la interpretación de nuestro experto astrólogo, muy alta. Imaginen las fotos, las publicaciones, las anécdotas, sería una noticia maravillosa para todos sus seguidores. La anticipación de esta noticia es palpable, y la idea de ver a Can Yaman en esta nueva faceta de su vida genera una gran emoción entre sus admiradores. Las posibilidades de ver momentos tiernos y entrañables compartidos en redes sociales son infinitas. Pero ahora, la pregunta más importante es, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en estas predicciones astrológicas? ¿Les emociona la idea de que Can Yaman tenga una hija? Me encantaría leer sus pensamientos, sus impresiones y sus propias teorías en la sección de comentarios aquí abajo. No sean tímidos, cuéntenme todo lo que les venga a la mente. Su participación es lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial y vibrante. ¿Se imaginan cómo sería la relación padre-hija? ¿Qué creen que él sentiría? Compartan sus ideas. Y si han disfrutado de este viaje cósmico y esta predicción impactante, les pido de corazón que nos apoyen dándole a este vídeo un gran me gusta. Su like es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad y a desentrañar los secretos del universo para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, con aquellos que disfrutan de la astrología y de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. No querrán perderse las próximas sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta aventura estelar. Hasta la próxima, almas curiosas.